Esta historia empieza un día normal en donde podemos ver a un grupo de personas viajando en avión. Aquellas personas se encontraban hablando sobre una mujer que iba a bordo de este mismo, todo esto debido a su belleza, por lo que algunos se preguntaban si se trataba de alguna superestrella o alguna modelo famosa. Esta hermosa chica estaba siendo acompañada por una pequeña niña la cual le pedía que mirara hacia afuera de la ventana rápido, refiriéndose a ella como mamá, dándonos a entender que ella era su hija. Debido a que el cielo se había vuelto oscuro de repente y muchos rayos comenzaron a aparecer, la pequeña le preguntó a su madre sobre qué era lo que sucedía afuera, a lo que ésta para no preocuparla le dice que quizás se trate del ángel de Dios, por lo que puede estar tranquila. Escuchando esto la pequeña niña cambia de tema y le pregunta a su madre que si acaso está segura de que ella será agrado de su padre el cual nunca había conocido antes, por lo que escuchando esto la chica la abraza y le dice que obviamente su padre estará feliz de conocerla, después de todo Noan Noan es una gran niña, todo esto mientras pensaba en lo triste que es el tener que separarse de ella. Por otro lado, podemos ver el cómo un hombre está siendo golpeado por un rayo y luego de unos momentos entre lamentos termina muriendo en ese lugar, desvaneciéndose completamente. Pasamos a la casa de la familia Ye, en donde vemos a un hombre de nombre Yesun quien se encontraba dándose un baño mientras hablaba por teléfono. Yesun le decía a la otra persona al otro lado del teléfono que, aunque ahora no tenga nada más aún sigue teniendo su confianza y que mañana a primera hora se mudara de ahí antes de que llegue el trabajador del banco. Luego de decir esto Yesun cuelga la llamada y suelta un leve suspiro demostrando una cara de tristeza. En eso una secadora que se encontraba encima de un mostrador cae de manera extraña a la bañera, por lo que segundos después Yesun termina muriendo inmediatamente electrocutado por esta misma. Pasaron unos segundos luego del suceso y podemos ver cómo Yesun logra regresar a la vida, pero al final nos terminamos enterando que la persona que regresó en el cuerpo de Yesun no era este mismo, sino que se trataba del prota el cual había esperado por más de 2000 años para poder renacer nuevamente. Por lo que siendo así siendo un genio del cultivo y un verdadero dragón inmortal en su anterior vida se propone a iniciar desde cero en el cultivo hasta recuperar su antigua gloria, evitando así cometer el error de confiarse y ser asesinado nuevamente, por lo que utilizara aquel cuerpo en el que ahora está para levantarse nuevamente, por lo que siendo esto todo se levanta de la bañera. Una vez en la sala, el prota se da cuenta de que para poder empezar a cultivar hasta el reino inmortal debe de contrarrestar la iluminación del sentimiento, pero lastimosamente se preocupa ya que nunca antes ha experimentado algún tipo de sentimiento como tal, por lo que no sabe cómo lidiar con ello. En eso el timbre de la puerta suena, por lo que el prota sale a ver de quién se trataba. Una vez abre la puerta nos damos cuenta que se trataba de la chica del avión la cual una vez ve al prota le dice que hace 4 años ellos tuvieron una aventura y debido a eso terminó embarazada, presentándole así a la pequeña Noan Noan la cual se encontraba un poco tímida. El prota no entiende muy bien la situación, pero en eso varios recuerdos de Yesun comienzan a invadir su mente, dándole a conocer la historia detrás de aquella relación entre Yesun y aquella mujer. Por lo que conociendo todo lo sucedido el prota se siente un poco mal por el antiguo dueño del cuerpo, ya que una vez ayudó a aquella mujer terminó siendo descartado por la familia de esta. La chica cuyo nombre es Kao Kinch le dice al prota que originalmente ella había pensado olvidar todo lo sucedido ese día para así no volverlo a ver, pero debido a que terminó embarazada inesperadamente tuvo que irse de casa en busca de él. La señorita Kao Kinch le dice al prota que no tiene ningún interés en él, pero aún así no podía negarle a una vida inocente la oportunidad de vivir una vida normal, por lo que decidió tenerla y llamarla Kao Noan Noan. La señorita Kao le dice al prota que, debido a la situación de su familia, además de eso le menciona que a ella fue entregado al grupo Kao, por lo que muchos de sus parientes no están contentos con que ella lleve el liderato de la empresa Kao. Por lo que si alguno de ellos se llegara a enterar de la existencia de Noan Noan podrían llegar a utilizarla y por esa misma razón tuvo que mantener en secreto todo lo correspondiente al embarazo y a su existencia, pero en estos momentos de dificultad necesita de alguien que cuide a Noan Noan por ella mientras arregla todo en la compañía, por lo que aún sin sentirse muy cómoda con esto pensó que la mejor decisión sería que el padre de Noan Noan cuidara de ella por un tiempo. En eso la pequeña Noan Noan toma la mano del prota y le pregunta que, si acaso él es su papá, a lo que el prota lo piensa un poco mientras se preguntaba que si acaso esto era un juego de los cielos o algún tipo de broma, ya que apenas acaba de renacer y ya tiene una esposa e hija, pero siendo ese el caso no tiene mucho por hacer,
por lo que arrodillándose frente a la pequeña Nuan Nuan el prota le dice que está en lo cierto, que él es su padre. Esto hace que la pequeña Nuan Nuan se sienta muy feliz, ya que finalmente tiene un padre como sus demás amigas y pasa a pedirle si puede llevarla de caballito al igual que lo hacen los padres de sus amigas, por lo que el prota le pregunta que, si quiere hacerlo ahora, a lo que la pequeña Nuan Nuan le dice que quizás más tarde, ya que su madre le había dicho que fuese cortés el primer día que conociera a su padre. Por su parte la señorita Cao le dice al prota que aún no le ha dado una respuesta con lo de cuidar a la pequeña Nuan Nuan, a lo que éste le dice que la cuidara solamente porque ella es su hija y no por interés a la señorita Cao. Por lo que escuchando esto la señorita Cao se queda un momento en silencio pero luego pasa a darle todos los implementos de la pequeña Nuan Nuan y también le explica todo sobre los gustos y hábitos de esta misma, para al final pasar a decirle que no importa lo mal que haya hecho aún no tiene el derecho de castigarla, a lo que el prota le dice que entiende todo. Una vez hecho todo eso la señorita Cao no puede evitar sentirse triste, por lo que viendo esto la pequeña Nuan Nuan le pregunta la razón por la que está llorando, a lo que éste sin tener el coraje ni las fuerzas para despedirse prefiere solo darse la vuelta e irse lo más rápido posible, pero bajo los constantes llamados de la pequeña Nuan Nuan la cual le pregunta que si acaso ya no la quería y la razón por la cual la abandonaba se le hizo imposible irse, por lo que se devolvió y le dio un fuerte abrazo a la pequeña mientras le decía que de ahora en adelante vivirá con su padre mientras ella arregla unas cosas y luego de unos días pasará por ella. A lo que la pequeña Nuan Nuan no acepta y entre lágrimas le dice que ella quiere vivir junto a mamá y papá como una familia normal. Viendo todo lo que está sucediendo y aún no pudiendo entender muy bien las numerosas instrucciones que la señorita Cao le había dejado el prota le dice que, porque mejor no regresan al hotel donde se están quedando, ya que al tomarlo por sorpresa él aún no está preparado para el cuidado de la pequeña Nuan Nuan, por lo que una vez este arregle todo se pondrá en contacto con ella para ir por la pequeña Nuan Nuan. Por lo que escuchando esto la señorita Cao le dice que está bien y se marcha con la pequeña Nuan Nuan de regreso al hotel. Una vez la señorita Cao y Nuan Nuan se marcharan de regreso al hotel el prota se preguntaba qué debería de hacer ahora que la casa sería tomada por el banco, por lo que no habiendo mucho por hacer se sienta a ver un retrato de los padres de Yesun, preguntándose cómo era posible que esa pareja fuese adivina para haber dejado un testamento momentos antes de morir en un accidente automovilístico y mucho más extraño es que en este estuviese escrito que todas las pertenencias de la familia Ye pasarían a mano de su sobrino Ye Chongben, dejando sin un solo peso a Yesun quien era su hijo, por lo que el prota cree que hay algo muy raro en todo esto y se molesta con el dueño original del cuerpo ya que permitió que todas sus pertenencias fuese tomadas de esta manera, por lo que al final solo termina endeudándose cada vez más, tanto así que su casa será subastada por el banco dejándolo así sin un lugar para quedarse. El prota no se resigna y empieza a buscar en todos los lugares de la casa, ya que cree que al ser hijo de una familia adinerada Yesun debe de tener algo guardado por algún lugar de la casa, por lo que luego de un tiempo de búsqueda termina encontrando un total de 100 yuanes en efectivo y un brazalete de jade, por lo que piensa que eso solo le alcanzará para un día de supervivencia. El prota quien está viendo el brazalete cree que es algo que se debe pasar a la nuera de la familia, pero duda un poco en si debería venderlo ya que no cuenta con el dinero suficiente, pero al final termina rechazando esta idea. El prota también encuentra una carta en la que se está invitando a la familia de este a la apertura del casino Kunlun, por lo que se le ocurre ir a ese lugar y ganar una gran cantidad de dinero para empezar a recuperarse. Horas después podemos ver cómo las pertenencias del prota son tomadas por trabajadores del banco, por lo que éste no tolera más lo que está viendo y toma una maleta para luego salir del lugar, mientras se decía para sí mismo que un día recuperaría todas sus pertenencias. Mientras el prota se marchaba del lugar un viejo que se encontraba caminando por ahí lo detiene y de manera amistosa le pregunta que si acaso es residente en ese lugar y si ese es el caso le gustaría preguntarle sobre si conoce algún parque cerca, ya que él se acaba de mudar. El prota por su parte se pregunta la razón por la que aquel viejo se encontraba cubierto por una aura tan malvada, por lo que pasa a decirle que debería de tener más cuidado y si es posible debería de mudarse del lugar en donde está viviendo o de lo contrario toda su familia podría morir. Esto toma por sorpresa al viejo el cual un poco molesto le dice al prota que no debería de estar diciendo ese tipo de cosas, pero el prota solamente ignora los regaños del viejo y se marcha del lugar diciéndole que después no diga que no le avisaron sobre lo que podía pasarle a él y a su familia.
El viejo no entiende el comportamiento del prota, por lo que trata de seguirlo mientras le decía que esperara ya que todavía no había acabado de regañarlo. En eso un auto que pasaba a gran velocidad por el lugar termina pisando una piedra, la cual sale volando rápidamente en dirección de la cabeza viejo, el cual solamente podía ver cómo la muerte se acercaba a él, pero para su suerte el prota se percata de esto y moviéndose rápidamente logra detener la piedra, logrando así que el viejo estuviese a salvo. Una vez pasa la situación, el viejo le agradece al prota por haberlo salvado, pero luego pasa a decirle que aún así no debería de estar diciendo cosas tan malas sobre los demás haciendo todo tipo de supersticiones, a lo que el prota decide volver a ignorar esas palabras y se marcha mientras le decía que solo se cuidara mucho. Por su parte, el viejo, quien veía como el prota se retiraba del lugar, se decía para sí mismo que es una pena que el prota sea tan terco. Horas después pasamos a un crucero en donde podemos ver que muchas personas están por abordar. Entre esas personas se encontraba nuestro prota, quien ingresa tranquilamente al lugar. Luego pasamos a una limusina la cual se encontraba estacionada junto al crucero. Dentro de esta podemos ver a un hombre el cual se molesta al ver que el prota aún sigue con vida. Uno de sus subordinados, que también se encontraba en la limusina, le dice que es imposible que siga con vida, ya que los asesinos que él envió habían confirmado su muerte, ya que de no ser así ellos no se hubieran detenido. A lo que, escuchando esto, el hombre, quien se encontraba súper molesto debido a que el asesinato del prota no funcionó, le dice que esos asesinos son solo un montón de inútiles. Regresamos con el prota, el cual se encuentra caminando dentro del crucero. En eso, en uno de los pasillos, el prota se encuentra con un hombre el cual lo reconoce. Este hombre le dice en manera de burla que no pensó que luego de perderlo todo aún tendría las ganas de tomar un pasatiempo. Por su parte, el prota reconoce a la persona frente a él, por lo que decide molestarlo un poco metiéndose con él. El prota pasa a decirle algunas cosas a aquel hombre, lo cual hace que éste se moleste. Aquel hombre y el prota tienen un intercambio de palabras, a lo que el hombre le termina diciéndole que un perro que perdió a su familia solo puede ir por ahí buscando quien lo adopte, por lo que si se arrodilla en estos momentos y suplica, él podría pensar en darle algún trabajo de mover cemento para que pueda sobrevivir y así no se muera de hambre. El prota deja de jugar con el hombre y solo da un leve suspiro para luego marcharse mientras le decía que él no es digno de hablarle. Esto molesta mucho más al hombre, quien intenta darle una patada al prota, pero es rápidamente interceptado por un ataque del prota directamente a la planta del pie, lo cual hace que éste pierda el equilibrio por un momento mientras se preguntaba sobre qué había sucedido. Viendo lo confuso que se encontraba el hombre, el prota aprovecha la oportunidad y de forma burlona le dice que tal vez de tanto mover cemento su cuerpo se ha vuelto débil, por lo que no pudiendo aguantar los insultos del prota, aquel hombre se lanza de frente con la intención de golpearlo. Pero en eso es detenido por una voz la cual lo llama por su nombre, el cual era Huang Meng, preguntándole que a quién pensaba darle una lección. Aquí podemos ver que aquella voz le pertenecía al hombre que se encontraba anteriormente en la limusina, el cual se acercaba al lugar en donde se encontraban Huang Meng y el prota, preguntándole nuevamente que si acaso está pensando muy bien lo que quiere hacer. El prota por su parte reconoce a la persona frente a él, ya que se trata de su primo Ye Chongben, aquel que se quedó con todas sus pertenencias y el mayor sospechoso de la muerte de sus padres, pero debido a que no posee el poder suficiente no puede hacerse cargo de él. Por lo que rápidamente le dice de manera respetuosa que Huang Meng insultó a vuestra familia Ye, por lo que le dice que no se sentirá bien hasta que se haga justicia. Esta forma de hablar sorprende a Ye Chongben, ya que él recuerda al prota como alguien prepotente y arrogante, por lo que no se esperaba que cambiara tanto en este tiempo. Ye Chong, quien también fue el responsable de que Huang Meng intimidara al prota, trata de lavarse las manos diciéndole que cómo se atreve a insultar a la familia Ye, a lo que un poco asustado Huang Meng le pregunta que si acaso el prota ya no había sido expulsado de la familia Ye anteriormente, a lo que Ye Chongben le dice que él no es nadie para interferir en los negocios de la familia Ye. Además resalta que incluso el padre de Huang Meng le tiene respeto a él y a la familia Ye, por lo que no podía ser posible que su hijo fuese alguien así y le exige una disculpa, a lo que Huang Meng, sintiéndose humillado, no tiene otra salida que no sea disculparse. Aún así la disculpa no parecía ser suficiente para Ye Chongben, el cual le exige que se arrodille frente a él y se disculpe perfectamente. Esto no sienta nada bien en Huang Meng, quien despierta cierto odio hacia él, y antes de que se arrodillara el prota interviene y le dice a Ye Chongben que no hace falta eso, ya que él ha aceptado las disculpas de Huang Meng. Todo esto mientras utilizaba otra habilidad de manera sutil en Ye Chongben.
Por su parte Ye Chongben, quien seguía actuando de manera arrogante, le dice a Huang Meng que debido a que su primo ya lo ha perdonado puede irse, pero le advierte que la próxima vez que lo vea no lo dejará ir tan fácil. Huang Meng comienza a marcharse del lugar mientras que Ye Chongben comienza a hablar con el prota diciéndole que mientras él esté ahí no permitirá que nada malo le suceda. Además le dice que, aunque su padre le entregó el grupo Ye a él en lugar de su hijo, no debe de preocuparse mucho por eso, ya que una vez él esté preparado se lo devolverá sin ningún problema. Todo esto mientras el prota piensa en que no habrá necesidad de eso, ya que una vez llegue el momento él personalmente recuperará sus pertenencias. El prota, quien quiere seguirle el juego a su primo, le dice que no debería de preocuparse por eso, ya que él está seguro de que sus padres tomaron la decisión correcta al dejarle la compañía a él, por lo que éste le dice que aún así lo cubrirá y si alguien decide intimidarlo entonces él buscará venganza en el futuro. Todo esto mientras pensaba que el prota, aún siendo basura, logra conocer su lugar. En eso, mientras el prota y su primo hablaban, algo le sucedía a Huang Meng, el cual se detuvo un momento y con los ojos inyectados en sangre se lanza hacia Ye Chongben con la intención de golpear, logrando así darle un puñetazo en la cara. Ye Chongben cae al suelo un poco confundido debido a que Huang Meng se atrevió a golpearlo, pero antes de que éste pueda reaccionar, Huang Meng se lanza sobre él nuevamente, por lo que ambos terminan llegando hasta la parte trasera del crucero en donde se encontraban más personas las cuales no entendían lo que estaba sucediendo. Todo esto bajo la mirada del prota, quien está muy satisfecho con el resultado. Mientras tanto Huang Meng y Ye Chongben, los cuales seguían forcejeando, llegan hasta una barandilla del crucero en donde Ye Chongben, un poco asustado, le pregunta a Huang Meng que si acaso se ha vuelto loco. Pero este no lo escucha y lo golpea nuevamente en el rostro, haciendo así que los ojos de Ye Chongben también se vean inyectados en sangre y pase a mostrar una expresión de enojo, para luego invertir los papeles y pasar a agarrar del cuello a Huang Meng, empujándolo poco a poco por la barandilla hasta que éste terminó cayendo del crucero. Viendo esto, todas las personas alrededor se quedaron impactadas debido a que alguien ha caído al mar, por lo que asustado Ye Chongben tiene mucho miedo de ser tachado como asesino. Por lo que desesperado les dice a las personas ahí presente que llamen a unos socorristas rápido, por lo que viendo esto el prota se marcha del lugar con una sonrisa satisfecha después de haber dado un gran espectáculo. Regresamos con el grupo de rescate, los cuales logran sacar a Huang Meng del agua a salvo, lo cual hace que Ye Chongben se sienta aliviado por esto. Y Chongwen se pregunta el cómo esto llegó a suceder, ya que de un momento a otro él perdió todo el control de su cuerpo, lo cual casi provoca una tragedia frente a los medios. Por su parte el prota, quien se encontraba caminando dentro del crucero, pensaba para sí mismo lo raro que eran los humanos, ya que incluso el truco más pequeño puede dejarlos tan indefensos frente al poder absoluto. Además de eso se lamenta un poco, ya que si no fuera por las cámaras del lugar seguramente hubiese acabado con ambos en ese momento. El prota, luego de caminar un buen rato, termina llegando hasta una gran puerta, la que una vez abre y se puede ver como hay muchas personas reunidas en ese lugar jugando diferentes juegos de azar, por lo que haciendo uso del poco dinero que le queda el prota se prepara para ganarle a todos. Pasamos a la oficina principal del crucero, en donde podemos ver a un hombre de nombre Cheng Sen, quien era apodado como el rey del juego y dueño de aquel crucero. Este hombre recibe la noticia de que tanto el padre como la madre del prota fallecieron, todo esto mediante uno de sus hijos adoptivos. Esta noticia altera un poco a Cheng Sen, quien luego se entera que el hijo de ambos conocidos suyos ahora se encuentra a bordo del barco, por lo que sabiendo esto le pregunta a su hijo adoptivo que si acaso sabe él cómo terminaron muriendo sus viejos amigos. A lo que su hijo le pasa a decir que según los informes presentados, al parecer el accidente fue a causa de que los frenos del auto terminaron fallando, pero aún así algo no parecía cuadrar en todo esto, ya que el señor Ye y su esposa le terminaron entregando todas sus pertenencias a su sobrino, dejando así a su hijo biológico sin ningún tipo de herencia. Además, uno de eso, el testamento fue hecho unos días antes de que sucediera el accidente, por lo que el hijo adoptivo de Cheng Sen piensa que tal vez sea mucha la coincidencia de todo esto. Por su parte el señor Cheng Sen también piensa que todo esto es un poco sospechoso, por lo que le pide a su hijo adoptivo que vaya e invite al prota para que puedan hablar un poco él, pero lamentablemente su hijo adoptivo le dice que acaba de escuchar que el prota ya abandonó el casino. Adicionalmente a eso le dice que también salió ganando una suma de 30 millones de yuanes en el casino, por lo que siendo así el señor Cheng Sen se dirige a la sala de vigilancia para poder ver las cámaras.
En la sala de vigilancia el encargado de las cámaras le dice que solo le prestó atención cuando vio que ya había ganado la suma de 50.000 yuanes, pero por más que lo observara no encontró algún indicio de trampa en sus movimientos, por lo que una vez ganó los 30 millones decidido ir a conocerlo en persona mientras cambia las fichas por dinero. Escuchando esto el señor Cheng Sen le pregunta que si acaso conoce el capital con el que entró al casino, a lo que una trabajadora que se encontraba en la sala le dice que solamente tenía un capital inicial de 100 yuanes. Escuchando esto el señor Cheng Sen se pregunta sobre si el prota ha estado usando algún tipo de habilidad sobrenatural que él desconozca, a lo que su trabajadora le dice que no logró percibir ningún tipo de fluctuación psíquicas de él, por lo que no cree que haya hecho trampa de alguna manera. El señor Cheng Sen dice que el prota no parece ser alguien muy normal, pero aún así él le debe mucho a la familia Ye, por lo que sabiendo que sus conocidos están muertos él hará todo lo posible para devolverles todo lo que consiguió a su hijo. Regresamos con el prota, el cual se encontraba viendo un conjunto de departamentos. La persona encargada y dueña del lugar le explica todas las especificaciones de este mismo. La señora le dice al prota que no debe de preocuparse por cambiar los asientos ya que estos son completamente nuevos. Por su parte el prota mira todo el lugar y termina percatándose de que en una parte del departamento se estaba condensando un aura fantasmal, por lo que termina cayendo en cuenta sobre la verdadera razón por la cual se encontraban vendiendo ese lugar a un precio tan barato, ya que anteriormente alguien murió en ese lugar. Por su parte la vendedora le dice al prota que quizás él deba de estarse preguntando la razón por la cual deben de estar vendiendo ese lugar a un precio tan barato, por lo que queriendo evitar cualquier tipo de malentendido más adelante ella misma le explicará la razón por la cual el precio es tan bajo. La mujer pasa a decirle al prota que la casa le pertenecía anteriormente a su hija, ya que ellos se la habían comprado para que ella pudiera vivir cómodamente, pero un día ella desapareció sin dejar rastro, por lo que cada vez que ella va a ese lugar termina siendo afectada por la tristeza de no saber si su hija está viva o muerta, por lo que su esposo, pensando en que esto podría afectarla gravemente, se decidió a venderla lo antes posible. Viendo la honestidad de la señora, el prota le dice que le agradan las personas de ese tipo, por lo que decide comprar la casa. El prota también le pregunta sobre cuándo podrán transferir la propiedad de la casa, a lo que la señora le dice que como su esposo es un agente de bienes raíces entonces él podría preparar el contrato ese mismo día, por lo que le pide que la espere un momento ahí. Una vez la señora va en busca del contrato, el prota le dice a la presencia fantasmal que porque no se ha mostrado aún, a lo que segundos después podemos ver cómo la figura de una chica hace presencia frente al prota, la cual se sorprende un poco y le pregunta al prota que si acaso puede verla. El prota le dice que claramente puede verla, a lo que escuchando esto la chica se entristece un poco ya que ni su padre, ni madre pueden hacerlo, ni escucharla, dándonos a entender que se trata de la hija de la propietaria del departamento. El prota, quien ha entendido completamente la situación, le pide a la chica que le explique qué fue lo que realmente le sucedió. Después de todo ahora ella se encuentra viviendo en la casa de él. Al escuchar esto la chica fantasmal le pregunta al prota que, si acaso no le tiene nada de miedo, a lo que éste con una cara terrorífica le dice que él da más miedo que los mismos fantasmas, por lo que la chica fantasmal se termina asustando un poco. La chica le dice al prota que su verdadero nombre es Xiao Yu y que el año pasado fue enviada a estudiar al extranjero. Luego de eso decidido volver de regreso y justo cuando había llegado al aeropuerto fue atrapada por un hombre el cual la terminó drogando. Momentos después en los que recuperó la conciencia ya se encontraba en la habitación de su casa como un fantasma y fue ahí cuando vio a sus padres llorar, por lo que intentó muchas veces comunicarse con ellos pero le era imposible el hacerlo ya que ellos no podían escucharla, por lo que era algo muy triste para ella. Escuchando esto el prota le pregunta que, si acaso no puede irse de ese lugar, a lo que la Xiao Yu un poco sorprendida le pregunta el cómo sabe de eso. Xiao Yu le dice que solamente puede alejarse unos 4 o 5 metros de aquella esquina y ya luego no puede alejarse mucho más. El prota, quien piensa un poco, se acerca al lugar y mientras utilizaba una habilidad de rastreo logra darse cuenta de algo, por lo que termina destruyendo una parte de la pared en donde se encontraba escondida una caja con un aspecto malicioso. Xiao Yu le pregunta al prota sobre qué puede ser aquella caja, a lo que el prota le dice que son sus cenizas. El prota le explica que alguien intentó atraparla en ese lugar con magia y aunque no esté preparada de la mejor manera es lo suficientemente fuerte como para mantenerla retenida en ese lugar.
Escuchando esto, Xiao Yu se altera un poco preguntándose quién podría haber hecho algo tan horrible, ya que ella no recuerda haber sido mala con nadie, a lo que el prota le dice que la persona responsable de esto es alguien cruel, ya que solamente la encarceló en ese lugar para que su odio y deseo de venganza se acumulara con el fin de una vez lograr que ésta acumule todas las emociones negativas posibles poder refinarla. Por su parte, Xiao Yu se pregunta el por qué nada de eso le ha sucedido aún, a lo que el prota le dice que, aunque esa persona planeó todo de la mejor manera, al final no tuvo en cuenta la naturaleza humana y su personalidad como tal, ya que la naturaleza humana es impredecible, por lo que el prota alaba el pensamiento de Xiao Yu, ya que aunque a ella la hayan lastimado a tal manera, ella no siente remordimiento hacia las demás personas, por lo que esa persona no predijo que algo así podría pasar. Xiao Yu no logra entender muy bien lo que el prota quiere decirle, por lo que piensa que el prota está tratándola de inútil aún como muerta, ya que había sido convocada para esparcir maldad y dolor debido a su sufrimiento, pero muy contrario a eso pareciera que no murió con ningún remordimiento como tal. Por su parte, el prota se ríe un poco al escuchar los pensamientos de Xiao Yu y le dice que ella no es tonta, solo que a veces no logra entenderse bien. Por su parte, Xiao Yu le pregunta al prota sobre si hay una manera de ayudarla, ya que ella quiere al menos poder hablar con sus padres una última vez para que ellos puedan estar más tranquilos. El prota le dice que lamentablemente ha estado mucho tiempo en ese mundo como espectro, por lo que no ha podido ingresar a la rueda de la reencarnación, dejándola solamente con dos opciones. Una es romper la matriz que la tiene atada al mundo de los vivos para así poder ascender, y la otra es aprender un método el cual le permita convertirse en un fantasma puro, pudiendo así estar entre los vivos y muertos sin ninguna preocupación. Viendo las dos opciones, Xiao Yu le dice al prota que no quiere morir, por lo que le parece mejor convertirse en un fantasma, por lo que escuchando esto el prota le dice que, aunque ella es un poco torpe, aún así es una persona de alma pura, por lo que podría ingresar al mundo del cultivo tranquilamente. El prota le dice a Xiao Yu que una vez que tome el camino del cultivo ya no podrá regresar atrás, por lo que le advierte que ya no podrá ingresar al cielo o al infierno, por lo que le pregunta si está segura de su decisión. Por su parte, Xiao Yu le dice al prota que está segura de la decisión que tomó y que no se arrepentirá de ella, por lo que le pide que como maestro que por favor le enseñe a cultivar para así poder ascender a un fantasma. Al escuchar la palabra maestro, el prota se sorprende un poco, ya que no esperaba que Xiao Yu lo considerara tan rápido como su maestro, pero aún así decide aceptarla diciéndole que puede enseñarle todo lo que él sabe, pero debe de reunir a algunos fantasmas antes de ella practicar. Además de eso, él debe de buscar algunos materiales los cuales le ayuden. Ya una vez estén completos todos esos materiales, él le enseñar tranquilamente, a lo que Xiao Yu se emociona y le agradece al prota llamándolo nuevamente maestro. Xiao Yu le pregunta un poco emocionada que si luego de que ésta practique el arte del cultivo podrá ver a sus padres nuevamente, a lo que el prota le dice que puede verlos, pero será mejor para ellos el no hacerlo, ya que puede ser contraproducente para ambos, por lo que le aconseja que quizás la mejor manera de hablar con ellos una última vez es que ingrese en sus sueños y ahí pueda explicarles todo lo que sucedió para así luego despedirse definitivamente de ellos, dejándolos tranquilos y sabiendo que su hija ya no está en ese mundo, ya que de esa manera podrá despedirse y a su vez dejar ir cualquier atadura de este mundo para solo concentrarse en la cultivación. Escuchando esto, Xiao Yu se entristece un poco, pero le dice al prota que seguirá sus palabras, ya que lo único que ella no quiere es que sus padres sigan buscándola aún sin saber que no la podrán encontrar jamás. En eso el teléfono del prota empieza a sonar, por lo que le dice a Xiao Yu que se ocupara brevemente. Además de eso va a buscar algunos materiales para atraer fantasmas y que regresara en la noche, por lo que escuchando esto Xiao se asusta un poco, ya que cree que la persona que hizo eso podría regresar mientras el prota no está, por lo que le dice que tiene mucho miedo de quedarse sola. El prota por su parte le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que para que esa formación sea efectiva tendrían que pasar entre 3 o al menos 5 años, por lo que aquella persona no irá a buscarla aún, ya que solamente ha pasado 1 año desde que murió. El prota se retira del lugar mientras pensaba en que el responsable es una persona muy despiadada al haber elegido ese método de cultivo. Pasamos al Hotel Four Seasons, en donde podemos ver al prota tocando una puerta de una habitación. Una vez la puerta es abierta podemos ver a una mujer la cual reconoce al prota y trata de burlarse un poco de él.
La mujer le dice al prota que la señorita Kao Kinch se encuentra tomando una siesta, por lo que le dice que espere en ese lugar mientras ella va a levantarla. Aquella mujer también le dice al prota de una manera amenazante que ni siquiera piense en que puede acercarse a la señorita Kao Kinch. Además de eso le dice que nunca le perdonara por lo que le hizo a la señorita hace 4 años atrás, a lo que el prota le dice que lo sucedió hace 4 años atrás es totalmente culpa suya, ya que ella era la guardaespaldas de la señorita Kao Kinch, pero aún así ella terminó siendo secuestrada. El prota le dice que siendo así entonces él fue el benefactor por haberla salvado. Además de eso el prota le dice que la señorita Kao Kinch se encontraba bajo el efecto de un afrodisíaco muy fuerte en ese momento, por lo que fue mejor para ella encontrarse con el que terminar en las manos de cualquier otro demente. Escuchando esto, la guardaespaldas de la señorita Kao Kinch se molesta mucho más con el prota y le dice que debido a que ella se encontraba atrapada no pudo proteger a la señorita, pero aún así él se terminó aprovechando de la condición de ella, por lo que escuchando esto el prota le pregunta el por qué cree que él fue quien tomó la iniciativa primero. Por lo que esto termina molestando mucho más a la guardaespaldas, la cual le dice al prota que él no merecía el honor de haber estado con la señorita Kao. Por lo que aburrido de todo esto el prota le dice que lo que más detesta en este mundo es a las personas como la guardaespaldas, ya que evaden sus responsabilidades y viven aún así en tranquilidad. El prota le dice a la guardaespaldas que por qué está tan angustiada ahora mismo por la señorita Kao, ya que incluso en ese momento ni siquiera pudo protegerla. El prota sigue lanzando fuertes palabras hacia la guardaespaldas, la cual al verse arrinconada no sabe qué decir. Viendo esto el prota le dice que solamente es una guardia patética, ya que después de todo no ha logrado hacer nada para poder mantener la seguridad de la señorita Kao, por lo que muy molesta la guardaespaldas le grita diciéndole que se aprovechó de la señorita Kao en su momento más débil y aún se atreve a cuestionar su falla, por lo que al final lo amenaza por si llega a hacer llorar a la pequeña Nuan Nuan. El prota decide no prestarle más atención a la guardaespaldas y le da la espalda, por lo que ésta viendo las acciones del prota le dice en forma de burla que escuchó que ahora mismo el prota se encontraba en bancarrota, por lo que le pregunta que ahora que no tiene dinero en quien confiara para poderse apoyar, por lo que al final le recuerda al prota que anteriormente él estaba obsesionado con una chica de nombre Xia Xia, por lo que le dice que por qué no se ofrece un poco a ella y así lograra conseguir dinero rápidamente. Por su parte, el prota solamente ignora las palabras de la guardaespaldas mientras leía el manual de cuidados que la señorita Kao le había entregado anteriormente, por lo que esto hace que ésta se moleste un poco debido a que está siendo ignorada completamente. En eso, la señorita Kao Kinch hace presencia y le pide a la guardaespaldas de nombre Yan Ling que por favor dejara de hablar, a lo que ésta un poco triste cumple la orden de la señorita. La señorita Kao se acerca al prota y le dice que tiene prisa por regresar, pero recién ahora se ha enterado de lo que le sucedió a la familia del prota, por lo que primero irá a mostrar sus respetos a las tumbas de estos antes de marcharse. También la señorita Kao le pregunta al prota sobre cuáles serán sus planes a futuro ahora que no cuenta con un apoyo económico, a lo que el prota le dice que él tiene sus propios planes, ya que él cuenta con manos y pies, puede cuidarse por sí mismo y buscar para hacer cualquier cosa. Además de eso hay muchas otras cosas que puede hacer en ese mundo terrenal, por lo que no será un problema. Por su parte la señorita Kao no está muy confiada, por lo que le ofrece una tarjeta con 10 millones al prota para que éste pueda comprar una casa decente y el resto que sobre ya dependerá de él para que lo maneje, ya que aún así la señorita Kao no quiere ver al prota ni a Nuan Nuan en malas condiciones. El prota rechaza la tarjeta de crédito y le dice a la señorita Kao que él tiene la capacidad para poder brindarle un buen lugar y comida a la pequeña, por lo que ese dinero no será necesario. Esto molesta mucho a Yan Ling, la cual le dice que no les importa la situación de él, ya que ellas solo quieren que la pequeña Nuan Nuan no tenga que pasar trabajo mientras está junto a él, por lo que escuchando esto el prota solamente les dice que ya compró una casa hace mucho, por lo que puede llevarse a la pequeña Nuan a un buen lugar. Frente a esto Yan Ling sigue sin creer en las palabras del prota, pero en eso la pequeña Nuan Nuan se despierta de su sueño. La pequeña Nuan ve al prota y se alegra mucho ya que su padre por fin fue a verla, a lo que este también feliz le dice que está en ese lugar para llevársela junto a él. Regresamos con el prota, el cual se encontraba acariciando la cabeza de la pequeña Nuan Nuan mientras ésta solamente le sonreía.
El prota le pregunta a la pequeña la razón por la que ésta lo está mirando tan directo a la cara, a lo que la pequeña Nuan Nuan le responde diciéndole que la vez pasado no pudo verlo bien ya que estaba muy oscuro, por lo que escuchando esto el prota le responde diciéndole que ahora podrá verlo todos los días, por lo que no debería de preocuparse más por eso. Por su parte la señorita Cao le pregunta al prota que, si puede llevarlos a todos a conocer su nueva casa, ya que ella como madre quiere asegurarse de que la pequeña Nuan Nuan tenga un buen lugar para vivir en el futuro, a lo que el prota accede fácilmente. Escuchando esto la señorita Cao le dice a la pequeña Nuan Nuan que vaya junto a ella para que pudieran cambiarse de ropa y una vez lo hayan hecho ellas irán juntas a la nueva casa de su papá. A lo que la pequeña Nuan Nuan la rechaza diciéndole que ella quiere irse junto a su papá, por lo que el prota la alza y le dice que siendo así la llevará cargando entonces a casa, a lo que la pequeña Nuan Nuan se muestra muy feliz frente a esto. Mientras se marchaba junto a su padre, la pequeña Nuan Nuan le dice a su mamá y a la tía Yanling que será mejor que ambas se den prisa o si no se quedarían atrás. Frente a esto la señorita Cao se muestra un poco preocupada y triste, ya que la pequeña Nuan Nuan prefirió irse con su padre que, con ella. Por otro lado, la señorita Yanling solo se mostraba un poco molesta, ya que creía que el prota era un total descarado al dejar que la pequeña Nuan Nuan saliera vestida así. Pasaron unos minutos y el grupo llegó a la casa del prota en donde podemos ver a la pequeña Nuan Nuan asombrada por lo grande y hermosa que ésta es. Por su parte la señorita Yanling aún no confía del todo en el prota y pasa a preguntarle que si en serio compro esa casa o solo la alquilo para asombrarlas, a lo que el prota simplemente le dice que encima del mostrador hay un certificado de bienes y raíces, por lo que si no está segura puede ir y comprobarlo ella misma. Esto no convence a la señorita Yanling, la cual haciendo un puchero le dice que hoy en día muchos documentos pueden ser falsificados, por lo que no creería en eso tan fácilmente. Por su parte la señorita Cao, quien se encontraba registrando todo el lugar, le pide permiso al prota para poder ver las demás habitaciones, a lo que éste accede fácilmente. Mientras la señorita Cao y la señorita Yanling revisan las demás habitaciones, la pequeña Nuan Nuan sigue observando su alrededor, quedando asombrada por un lindo jarrón, pero en eso la pequeña Nuan Nuan se percata de algo y señala de que hay una chica flotando en el aire, por lo que rápidamente va a decirle a su padre que encontró a una hermosa chica refiriéndose a ella como hermana volando en la casa. Frente a esto el prota se asombra mucho, y le pregunta que, si acaso puede verla, a lo que la pequeña Nuan Nuan le dice que sí, ya que su hermana es muy brillante y hermosa. Debido a esto Xiao Yu hace aparición frente al prota mientras trata de decirle que ella se estaba escondiendo de la mejor manera, a lo que el prota solamente da un leve suspiro y pasa a decirle a la pequeña Nuan Nuan que aquella chica se encuentra sin un hogar debido a que es pobre, por lo que su papá le dio la oportunidad de quedarse ahí. El prota también le dice a la pequeña Nuan Nuan que ya que ella la vio entonces será un secreto entre ellos, por lo que le pide que no se lo diga a su madre. Escuchando esto la pequeña Nuan Nuan le dice a su padre que no se preocupe, pero le pregunta sobre qué harán una vez su mamá regrese y el cómo harán para esconder a su hermana. En eso Xiao Yu aparece frente a la pequeña Nuan Nuan y le dice que no debe preocuparse por eso, ya que debido a que ella es una chica mágica ni su madre, ni su tía podrán verla, a lo que escuchando esto la pequeña Nuan Nuan se alegra mucho. De repente la señorita Cao regresa a la sala principal y le pregunta a la pequeña sobre qué está haciendo, a lo que su hermana Xiao Yu le dice que no le cuente a nadie sobre ella, ya que su existencia es un secreto total, a lo que momentos después Xiao Yu desaparece rápidamente frente a la pequeña Nuan Nuan, la cual se ve muy asombrada frente a esto y corre en dirección del prota mientras le decía que su hermana es muy genial. Viendo el actuar de la pequeña la señorita Yanling le pregunta sobre qué le está contando a su padre tan feliz. A lo que ésta piensa un poco sobre qué decir y luego le dice a la señorita Yanling que el prota había dicho que ella era tan feroz como una tigresa, por lo que esto enoja mucho a la señorita Yanling, la cual recrimina al prota por estar hablando detrás de las personas frente a la pequeña Nuan Nuan, ya que pareciera que no tiene miedo de terminar enseñándole cosas malas a la pequeña. El prota, para huir del problema en el que había sido envuelto por la pequeña Nuan Nuan, le pregunta sobre qué quiere para cenar, ya que él cocinara. A lo que escuchando esto la pequeña Nuan Nuan le pregunta si podría hacer hamburguesa, filete y sándwich, por lo que el prota le dice que no importa lo que quiera comer, él preparará todo para ella. Estas palabras emocionan mucho a la pequeña Nuan Nuan, la cual le dice que cuando vivía como su mamá ella nunca cocinaba y que todo lo hacían los sirvientes,
Por lo que estas palabras caen fuertemente a la señorita Kao, la cual trata de quedar bien parada frente al prota diciéndole a la pequeña Noan Noan que la razón por la que no cocinaba era porque se mantenía muy ocupada, por lo que no le quedaba nada de tiempo, pero la próxima vez ella le preparara algo rico para comer, por lo que la pequeña Noan Noan le dice que está bien y que esperara a que ese día llegue. Una vez arreglado eso, la señorita Kao le pide a Yan Ling que por favor lleve a cambiar a la pequeña Noan Noan, ya que ella tiene algo que hablar con el prota en privado, a lo que éste acepta y se marcha junto a la pequeña. Una vez solos, la señorita Kao le dice al prota que esta misma noche ella se presentará a un parlamento muy importante, por lo que no estará para la cena. La señorita Kao le dice al prota que luego de eso irá en representación de su abuelo a una cena benéfica en el crucero Gambler, a la cual le gustaría llevar a la pequeña Noan Noan con ella, pero debido a su situación se le hace imposible, por lo que el prota le dice que entiende la situación ya que ella quiere que él lleve a la pequeña Noan Noan a ese lugar. La señorita Kao le dice al prota que en su corazón no hay nada más importante que la pequeña Noan Noan, pero sabe que si los miembros de la familia Kao se enteran de su existencia la podría exponer a incontables peligros, por lo que la señorita Kao cree que es mejor que el prota la lleve para así evitar así los ojos de la familia Kao. Por su parte, el prota dice que su hija vivirá como a ella le plazca, por lo que no hay necesidad de evitar los ojos de nadie, ya que mientras él esté en ese lugar nadie podrá hacerle daño. Esto asombra a la señorita Kao, la cual se preguntaba para ella misma si el hombre frente a ella era realmente Yesun, ya que no podría creer cómo alguien con una apariencia tan débil podría tener tanta confianza en sí mismo, por lo que la señorita Kao pasa a decirle al prota que al parecer ha tenido un gran cambio en estos 4 años y que si realmente hará lo que dice entonces ella estará presente para verlo. En eso la pequeña Noan Noan termina de cambiarse y le pregunta al prota sobre si ella se ve bien en falda, a lo que el prota la carga en sus brazos y le dice que ella es la niña más hermosa, por lo que nadie se vería mejor que ella, haciendo así feliz a la pequeña Noan Noan. Aún así, la pequeña Noan Noan le hace una pequeña broma al prota diciéndole que él no tiene razón esta vez, ya que su madre es más hermosa que ella, a lo que el prota le dice que eso es porque recién es joven. Una vez crezca ella será igual de hermosa que su madre, por lo que escuchando esto la pequeña Noan Noan se emociona mucho. En eso la señorita Kao se acerca y le dice a la pequeña Noan Noan que el prota está en lo cierto, ya que ella al ser su hija definitivamente terminará siendo una mujer muy hermosa, e incluso más hermosa que ella. Una vez todo queda aclarado, la pequeña Noan Noan emocionada le pregunta a su madre si irán a ver el gran crucero juntas, a lo que ésta no puede responderle. Por lo que el prota interviene diciéndole a la pequeña que su madre tiene algunos asuntos importantes que resolver primero, por lo que ella irá junto a él al crucero. Esto entristece a la pequeña Noan Noan, ya que ella quería ir junto a ambos, por lo que viendo su estado de ánimo el prota le dice a la pequeña que la hermana Xiao Yu también quiere ir junto a ella, pero tiene miedo de ir junto a su madre, por lo que escuchando esto la pequeña Noan Noan se emociona y le dice al prota que ella ayudará a la hermana Xiao Yu a ir al lugar. Por lo que pasa a decirle a su madre que ella puede ir a trabajar junto a la tía Yan Ling, a lo que la señorita Kao le responde, diciéndole que ella es una gran niña. Una vez resuelto el problema, la señorita Kao le dice al prota que se marchara primero, a lo que éste la detiene un momento para pedirle que le entregue el collar que lleva puesto en esos momentos. Viendo la petición del prota, la curiosidad de la señorita Kao despierta un poco y le pregunta al prota sobre qué hará con eso. A lo que el prota le responde diciéndole que lo utilizará como amuleto para ayudar a las personas o evitar algún desastre, todo esto mientras pensaba en que aquel jade tenía una buena textura, por lo que sería posible para Xiao Yu el poder convivir dentro de él. Por su parte, la señorita Yan Ling no parecía estar muy convencida y le dice al prota que deje de aparentar ser un dios, pero aún así la señorita Kao decide confiar en la palabra del prota y le entrega el collar, a lo que éste le agradece. Una vez ambas se marchan del lugar, el prota se acerca a una estantería en donde se encuentra la caja con la maldición de la joven Xiao Yu y haciendo diferentes sellos el prota comienza a traspasar la energía de la caja al collar, logrando así crear un refugio para Xiao Yu, la cual le pregunta sobre qué está haciendo, a lo que éste le dice que le creó un refugio para que ésta pueda entrar al jade y ser llevada a otros lugares. El prota le menciona que como ella aún no es un fantasma en totalidad no podrá salir y entrar al collar a voluntad, pero después de dominar las técnicas de cultivo que él le enseñó podrá hacer eso. Esto alegra mucho a Xiao Yu, la cual se emociona al saber que podrá salir de ese lugar ahora, por lo que le agradece al prota por lo que ha hecho.
Una vez el prota introduce a Xiao Yu al collar, se lo entrega a la pequeña Nuan Nuan diciéndole que lo use todos los días en el futuro, ya que la hermana Xiao la estará acompañando y la protegerá de todo mal. Una vez con el collar, la pequeña Nuan Nuan trata de comunicarse con la hermana Xiao, a lo que ésta al escucharla le responde diciendo que estará a su cuidado y estará ahí para ella, por lo que ambas parecen entusiasmadas. La pequeña Nuan Nuan le pregunta a la hermana Xiao la razón por la que ésta llama al prota como maestro, a lo que ésta le dice que anteriormente fue intimidada por malas personas, pero el prota la ayudó a sanar convirtiéndose así en su benefactor, por lo que ella decidió seguirlo y llamarlo maestro, además de eso él la ayudará a recuperarse, por lo que una vez lo haga entonces saldrá y jugará junto a ella también todos los días, por lo que escuchando esto la pequeña Nuan Nuan se siente muy feliz, ya que su padre es una gran persona. Pasamos a horas después en una residencia en donde podemos ver a dos hombres los cuales se encontraban en las afueras de esta misma esperando. En eso podemos ver a la señorita Cao y a la señorita Yan Ling, las cuales hacen presencia en el lugar y se presentan ante aquellos hombres. Uno de los hombres se alegra mucho al ver a la señorita Cao y le dice que la estuvo esperando, a lo que ésta lo reconoce fácilmente llamándolo Wang Hafa Muduan y pasa a preguntarle la razón por la que se encuentra en ese lugar. El joven Hafa le dice que la familia Waxiawang detrás de Shaoyan Technology tiene casi los mismos orígenes que su familia, por lo que él fue a ese lugar para promover una cooperación entre familias y así poder extender sus negocios. Por su parte la señorita Cao no parece tan familiarizada con el joven Hafa, por lo que le pide que no sea tan íntimo con ella y que la llame por su título de presidenta Cao. Además de ello, al enterarse de la familiarización de ambas compañías, ella ya no tiene ninguna intención más de participar en la reunión, ya que preferiría no cooperar con ellos, por lo que se comienza a retirar del lugar. Viendo esto, el otro hombre trata de detenerla. Este se presenta como Wang Wanqin, presidente de Shaoyan Technology. El viejo hombre le dice a la señorita Cao que debería tomarlo con calma y no precipitarse en la toma de decisiones a la hora de establecer relaciones con otras empresas. A lo que la señorita Cao le responde diciéndole que ella nunca toma las decisiones de una manera precipitada, pero ya conociendo la infame historia detrás de la familia Hafa y Wang, lo mejor para la familia Cao sería no involucrarse con ellos, por lo que sin decir más la señorita Cao se marcha del lugar bajo los gritos del viejo Wang, quien intentaba detenerla. El viejo Wang le dice al joven Hafa que no debió de estar tan ansioso, ya que debido a eso la negociación se cayó, por lo que antes le había advertido que esperara al menos que él hablara y ahora sí podía haber salido como tal. A lo que el joven Hafa le dice que normalmente la negociación no funcionaría una vez mencionara a la familia Hafa. Después de todo, la señorita Cao siempre investiga antes de establecer negocios con alguien. Escuchando esto, el viejo Wang se pregunta sobre qué deberían de hacer ahora que la negociación fracasó, a lo que el joven Wang le dice que no debería de preocuparse, ya que aunque la señorita Cao tenga fuerte determinación, sus allegados son de mente simple, por lo que si comienzan a hablar con ellos y ellos presionan a la señorita, entonces terminarán llegando a un acuerdo muy pronto, por lo que el viejo Wang le dice que esa es una gran idea y se prepara para organizar una reunión con los ejecutivos de la empresa de la señorita Cao. Por su parte, el joven Wang no puede esperar el momento cuando la señorita Cao sea obligada a trabajar junto a ellos, logrando así atraparla en sus manos y disfrutar completamente de ella. El joven Wang menciona que para acabar con una mujer así primero se debe destruir el orgullo de esta de a poco, ya luego de eso será muy interesante el ver cómo ésta inclinará su cabeza hacia abajo por primera vez en su vida. Viendo la actitud del joven Wang, el viejo Wang le dice que debe de tener cuidado, ya que ese negocio no se les puede salir de las manos. A lo que el joven Wang le dice que no debe de preocuparse por eso y se marcha del lugar bajo la duda del viejo, quien le pregunta que, si acaso no piensa comer, a lo que éste le responde diciéndole que irá al crucero Hugin a animar un poco las cosas. Pasamos al crucero Hugin, en donde se está celebrando una elegante cena. En una de las habitaciones de este podemos ver al jefe Yifu, el cual se encontraba entrenando. En eso su hijo adoptivo le da la noticia de que el portero le ha avisado que el prota acaba de abordar el barco nuevamente y que esta vez lleva a una niña consigo. A lo que el jefe Yifu le dice que el prota es alguien muy valiente, ya que después de todo él acaba de ganar 30 millones hace poco, por lo que será mejor ir a verlo. Regresamos con el señor Yifu, el cual le pregunta a su hijo adoptivo sobre cuánto dinero ganó el prota esta vez, a lo que éste le dice que no ingresó al casino esta vez y que solo anda paseando con una pequeña niña,
Por lo que esto sorprende un poco al señor Jifu, el cual le dice a su hijo adoptivo que deberían de subir entonces ya que la cena está a punto de iniciar. Regresamos al banquete en el crucero en donde vemos a un grupo de personas las cuales se encontraban preguntándose sobre quiénes eran aquella pareja que se encontraba en dicha esquina del lugar, por lo que uno de los chicos reunidos menciona que se trataban de los hermanos Ai. El chico dice que aquellos hermanos fueron criados como matones los cuales se ocuparían de recuperar productos de desecho y ayudaron a los desarrolladores de bienes raíces a resolver los problemas de demolición, por lo que la chica en ese lugar terminó diciendo que entonces solo se trataba de basura restante, a lo que luego se pregunta la razón por la cual terminaron invitando a ese tipo de personas a ese lugar. Pasamos con los hermanos Ai en donde vemos que el joven Ai está muy molesto debido a que el príncipe Wang los invitó a ese lugar solamente para que se terminaran molestando con los comentarios de los demás. A lo que la señorita Ai le dice que no le molesta los comentarios de los demás, no si después de esta cena puede terminar casándose con el príncipe Wang. Además de eso ella se siente muy feliz al poder haber ido a ese lugar, ya que si logra casarse con alguien podrá ingresar a la alta sociedad en un futuro. Luego de eso volvemos con el prota el cual llevaba a la pequeña Nuan en sus brazos. El prota se roba las miradas de las demás personas las cuales halagaban la buena apariencia del prota el cual para ellos aún se encontraba en bancarrota. Además de eso también mencionan que la niña que lleva en sus brazos es muy linda. Por su parte la señorita Ai se burla un poco de la situación del prota diciendo que si hubiese ido con él al principio hubiese terminado perdiendo dinero. A lo que su hermano se pregunta sobre cómo logró asistir a dicho lugar si después de todo se encontraba en bancarrota. La señorita Ai continúa burlándose del prota diciendo que quizás fue su primo quien lo ayudó a poder ingresar a ese lugar y que quizás lo hizo para que éste consiguiera ayuda para regresar a la alta sociedad, por lo que su hermano en forma de burla le dice que no hay nadie en ese lugar que lo quiera ayudar a retomar lo que era antes. Por su parte el prota simplemente la ignoraba y le prestaba atención a la pequeña Nuan la cual se encontraba muy feliz, ya que debido a lo grande que era ese barco han estado paseando por mucho tiempo. El prota le pregunta a la pequeña Nuan que, si no se siente cansada de ser cargada todo ese tiempo, a lo que la pequeña Nuan le dice que, para nada, ya que los brazos de su padre son muy cómodos. En eso la pequeña Nuan mira a la mesa de bocadillos, por lo que le dice al prota que la baje un momento ya que ella quiere ir sola por algo para comer, a lo que el prota accede. Mientras la pequeña Nuan se dirigía a la mesa de bocadillos, la señorita Ai aprovecha ese momento para acercarse al prota por su espalda, pasando así a la carrera al lado de la pequeña Nuan y una vez cerca al prota le dice que no lo ha visto hace mucho tiempo, además de eso le dice que escuchó que se había ido a bancarrota, por lo que le dice que su vida debió de ser muy infeliz hasta ahora, todo esto mientras pensaba en cómo había sido despreciada por el prota cuando este era el joven, adinerado de la familia Ye. Por su parte la pequeña Nuan quien trataba de acercarse a la mesa de los bocadillos no había podido hacerlo, ya que la señorita Ai se encontraba en todo el frente, por lo que viendo esto el prota le dice de manera directa a la señorita Ai que no la conoce, además de eso le dice que se aparte ya que se le está bloqueando el camino a su hija. Por lo que escuchando esto la señorita Ai se molesta mucho y le dice al prota cómo se atreve a hablarle así, que si acaso no ve lo que es ahora que ya no tiene el dinero de su familia. En eso la pequeña Nuan le pide a la señorita Ai que deje de molestar a su papá, a lo que esto último sorprende a la señorita Ai la cual aprovechó esta oportunidad para burlarse una vez más del prota diciéndole que con razón ni siquiera pudo conservar las propiedades de sus padres, después de todo estuvo todo este tiempo con una mujer haciendo un hijo, por lo que pasa a decirle que él solamente es una basura que no sirve para nada. Luego de haberle dicho todo eso al prota la señorita Ai lanza sus palabras sobre la pequeña Nuan, diciéndole que con solo ver su apariencia puede saber que su madre es una mujer de bajo nivel la cual debe de estar viviendo en algún lugar de bajo nivel también, por lo que la empuja diciéndole que se marche de su presencia para que no fuese a manchar su ropa, pero para mala suerte de esta termina pisándola el mantel de la mesa que se encontraba frente a ella, haciendo así que muchas copas de vidrio cayeran al suelo y se terminaran rompiendo. Frente a esto muchas personas del lugar comenzaron a cuestionar las acciones de la señorita Ai tachándola como una persona sin clase, incluso su hermano se acercó a ella y le preguntó la razón por la cual hizo tanto escándalo, a lo que viéndose arrinconada la señorita Ai culpa a la pequeña Nuan de haber derribado aquellas copas de vidrio, a lo que la pequeña Nuan ni siquiera sabe lo que está sucediendo.
En eso el joven ahí se acerca al prota y le dice que se estaba preguntando de quién se trataba, pero al final solamente era un desperdicio de madera el cual ni siquiera sabe cómo educar a su hija. Escuchando estas palabras las personas presentes se preguntan sobre si acaso fue la pequeña la que en verdad tiró las copas y de ser así entonces es una niña muy mala. Por su parte la pequeña Noan le dice a la señorita ahí que ella no fue la que tiró las copas, sino que fue ella misma. A lo que la señorita ahí la tacha de mentirosa y se pregunta sobre qué valores le ha enseñado su padre como para que ella creciera de esa manera. Por su parte, la pequeña Noan se esconde llorando detrás del prota mientras le decía que ella no había sido la responsable sino la señorita ahí la cual tiró las copas al pisar el mantel, por lo que el prota le dice que no debe de preocuparse, ya que él vio todo lo que sucedió y también vio que ella no lo hizo, por lo que no debe de llorar, ya que la verdadera culpable es la que debe que disculparse por lo que ha hecho. Escuchando esto la pequeña Noan le dice al prota que siendo así no llorara más. Por su parte el prota mostraba una mirada de molestia, por lo que tanto el hermano como la hermana ahí le preguntaban sobre qué quería y que además de eso no hacía a su hija responsable de sus desastres, sino que culpaba a los demás de ello. Ignorando sus palabras el prota se acerca a los hermanos y les pide que se disculpen con su hija, a lo que el joven ahí le pregunta que si acaso está bromeando, ya que después de todo su hija cometió un error y éste quiere que los demás se disculpe. Por su parte la señorita ahí solamente le dice que ella es muy perezosa como para ocuparse de él, por lo que solo le dice que será mejor que se aparten de su vista y todo quedará ahí. Viendo sus respuestas el prota solamente da una leve sonrisa y pasa a decirle a la pequeña Noan que se mantenga calmada y cierre los ojos para que así su padre pueda enseñarle un poco de magia, a lo que la pequeña Noan le dice que está bien. Por lo que una vez la pequeña Noan cierra sus ojos termina siendo llevada a un lugar mágico en donde se encuentra con varias mujeres las cuales están tocando una música alegre. Una vez la pequeña Noan se encuentra en el mundo de los sueños el prota dice que los sentidos de esta misma están proyectando una gran ilusión, por lo que si no asusta a la pequeña Noan podrá encargarse del dúo de hermanos. En eso al lugar llega la señorita Cao y la señorita Yanling la cual al ver la situación le dice a la señorita Cao que solamente le entregaron a la pequeña Noan por un corto periodo, pero aún así ya está causando problemas, por lo que se decide a ir, pero termina siendo detenida por la señorita Cao la cual le dice que si acaso ha olvidado que no pueden dejar que las demás personas se enteren quién es. Esto molesta a la señorita Yanling la cual le dice que no pueden depender de un desperdicio como el prota, ya que al final podrían terminar lastimando a la pequeña Noan, a lo que la señorita Cao solamente le dice que eche un vistazo a la situación y después hable. Luego de eso regresamos con el prota el cual le decía a la señorita ahí que será la última oportunidad que le dará para que se disculpe con su hija, a lo que la señorita ahí le dice que también le dará una última oportunidad para que se arrodille y suplique, ya que solo así ella lo perdonara, por lo que escuchando esto el prota da una leve sonrisa haciendo así que la señorita ahí no pueda moverse para nada. Viendo que no puede moverse libremente la señorita ahí le dice a su hermano que mate al prota, lo que éste decide lanzarse de frente mientras le preguntaba sobre qué le había hecho a su hermana. Por su parte, el prota evita fácilmente el golpe del joven ahí y con una sonrisa malvada pasa a darle un rápido golpe haciendo así que éste caiga detrás de él. Viendo a su hermano caer al suelo la señorita ahí se asusta un poco y le pregunta sobre qué le ha sucedido, pero viendo que el prota se acercaba cada vez más a ella comenzó a decirle que si se atrevía a hacerle algo no la tendría tan fácil, ya que su familia no se quedaría quieta, además de que si la llegara a tocar la seguridad de su hija estaría en riesgo, pero aún frente a todas estas amenazas el prota la termina abofeteando en la cara mientras le decía que se disculpara. La señorita ahí quien no había sido golpeada antes se queda en shock luego de ser golpeada, por lo que le pregunta que, si acaso no le tiene miedo a la muerte, pero frente a esa pregunta solo termina recibiendo otra cachetada, a lo que la señorita ahí quien ya tenía su voz temblorosa le decía que ni su padre lo dejara ir, pero al final solo terminó recibiendo más cachetadas por parte del prota. Desde lejos el viejo Gifu y su hijo adoptivo miraban toda la situación a lo que este último le pregunta que, si acaso quería que lo detuviera, a lo que el viejo Gifu le dice que aquellos chicos no eran invitados de él desde el principio, por lo que no está mal que estén siendo humillados. El viejo Gifu le pregunta a su hijo adoptivo que, si acaso pudo ver cómo el prota golpeó al joven ahí, a lo que éste le dice que debido a lo rápido que fue el golpe no pudo verlo,
Por lo que escuchando esto el viejo Gifu se sorprende un poco y piensa en que no esperaba que su viejo amigo Jefeng-san fuese a tener un hijo tan interesante. Regresamos con la señorita Ai, la cual le suplica entre lágrimas al prota que por favor se detenga, ya que ella se disculpara, por lo que siendo así el prota muy feliz se detiene y va junto con la señorita Ai en dirección de la pequeña Noan. Una vez frente a la pequeña Noan el prota la libera de la ilusión, a lo que al despertar ésta le dice que la magia que usó su papá fue muy divertida, ya que había muchas hermanas cantando y bailando, por lo que muy alegre le pregunta si podría enviarla nuevamente a ese lugar. Escuchando esto el prota le dice que la llevara de nuevo una próxima vez, pero que primero había alguien que quería disculparse con ella por lo que había sucedido antes, señalando así a la señorita Ai, la cual con una voz temblorosa le dice a la pequeña Noan que todo fue su culpa y no de la pequeña, a lo que la pequeña Noan le dice que no debe de preocuparse, ya que su madre le ha enseñado que si reconoces el mal que has hecho entonces serás una buena chica. Por su parte al ver todo arreglado el prota le dice que ahora ya puede marcharse, por lo que la señorita Ai nota que ya puede mover su cuerpo completamente, a lo que corre directamente hacia su hermano para ver cómo éste se encontraba. La señorita Ai le dice que es un inútil, ya que su hermana estaba siendo intimidada y él no fue capaz de hacer nada para protegerla. En eso el joven Wang aparece frente a ellos, por lo que al verlo la señorita Ai corre rápidamente hacia él diciéndole que, aunque ellos dos fueron invitados directamente por él, algunas personas se atrevieron a intimidarlos, por lo que le termina pidiendo que haga justicia por ellos. Por su parte la señorita Yanling no pudo entender cómo el joven Wang fue invitado a ese lugar, a lo que la señorita Cao le dice que, aunque los negocios de la familia Wang están fuera de la simple vista, aún así son lo suficientemente grandes como para dejarlos pasar por alto, por lo que era normal que lo invitaran también. Regresamos con el joven Wang, el cual le dice a la señorita Ai que le cuente sobre lo sucedido, ya que él la ayudara, a lo que la señorita Ai le dice que la hija de aquel sujeto, señalando al prota, rompió las copas de vidrio, pero al final él la terminó culpando a ella, aunque ella le dijo muchas veces no había sido la responsable y más aún que luego la terminó abofeteando. Por lo que escuchando esto el joven Wang se acerca al prota y le pregunta que, si acaso es verdad que él la golpeó, a lo que la pequeña Noan le dice al joven Wang que aquella mujer fue la que tiró las copas e incluso lo había reconocido antes, por lo que su padre no tendría por qué golpear a alguien. Viendo lo hermosa que es la pequeña Noan, el joven Wang no puede evitar pensar en la belleza que se terminaría convirtiendo en el futuro, por lo que le dice al prota que después de todo terminó ofendiendo a alguien que no debía ofender, por lo que pasa a exigirle que se arrodille ante él para disculparse con la señorita Ai y además de eso debe dejar que su hermano lo golpee en repetidas ocasiones. Solo así él podría dejarlo ir o de lo contrario solo debe de entregar a esa pequeña niña como compensación por los daños ocasionados. Viendo esto la señorita Cao trata de interferir, pero es detenida por el prota, el cual le hace una señal para que ésta no revele su identidad, haciendo así que la señorita Cao solo pueda ver inmóvil dicha escena. Regresamos con el prota, el cual le pregunta a la pequeña Noan que si acaso le gustaría volver a ver un truco de magia y que si es así entonces le dice que cierre los ojos ya que él se lo enseñara nuevamente, a lo que escuchando la pequeña Noan obedece las palabras de su padre. Por su parte, el joven Wang se molesta mucho con el prota y le dice que nunca nadie se atrevió a ignorarlo mientras éste hablaba, a lo que pasa a sacar un arma de fuego de su chaqueta y apunta en dirección del prota mientras le decía que al parecer él no le tiene miedo a la muerte y debido a eso entonces se lamentará lo que sucederá a continuación. Pero en eso, el prota se mueve rápidamente y desarma al joven Wang, el cual sin darse cuenta termina siendo sujetado de la cabeza por el prota, el cual lo arrastra hacia una dirección. Pero en eso se escucha la voz de una persona la cual le recrimina al prota el hecho de que él haya tocado al joven Wang. Por lo que segundos después vemos a un hombre de nombre Wang Qingqi se lanza hacia el prota mientras le gritaba que lo asesinaría, a lo que momentos después lanza un objeto en dirección de la pequeña Noan, la cual estaba inmersa en una ilusión. El prota al percatarse de esto utiliza rápidamente el cuerpo del joven Wang para recibir tal ataque, manteniendo así a salvo a la pequeña Noan. El prota, quien había bloqueado el ataque del maestro de la familia Wang con el cuerpo del joven Wang, pasa a estampar la cabeza de este con una mesa que se encontraba cerca, a lo que viendo esto el maestro de la familia Wang se lanzó rápidamente hacia el prota con la intención de asesinarlo, lanzándole así una patada, la cual el prota detiene solamente con su mirada, terminando así por romper la pierna del maestro de la familia Wang sin ni siquiera tocarlo.
El maestro de la familia Wang cae al suelo gritando de dolor, mientras que el prota, quien aún sujetaba la cabeza del joven Wang, tiene pensado acabar con él, pero termina siendo detenido por el viejo Yifu, el cual le dice que será mejor detenerse y dejar las cosas así para no empeorarlas, ya que no sería bueno matar a alguien en ese lugar. Por su parte, el prota le pregunta al hombre sobre quién es, a lo que éste le responde diciéndole que él es Cheng Sen, el dueño de aquel crucero y antiguo amigo del padre del prota, terminando por decirle que le deje el resto a él, ya que se encargara de todo lo demás, a lo que escuchando esto el prota le dice que esto el prota piensa un poco, pero segundos después acepta las intenciones del viejo. Frente a lo que acaba de suceder, la señorita Cao se pregunta asombrado sobre qué le había sucedido al prota para que éste cambiara en gran medida. Por su parte, la señorita Yanling le dice a la señorita Cao que aquel maestro que el prota acaba de derrotar es el mismo que la secuestró hace 4 años atrás. Por lo que, siendo así, la señorita Cao se da cuenta de que el responsable de su secuestro no fue nadie más que el joven maestro de la familia Wang. Momentos después vemos como el joven Wang ha logrado recuperar el conocimiento y está siendo ayudado por los hermanos Ai. La señorita Ai le dice al viejo que uno de sus invitados acaba de ser golpeado, pasando así a preguntarle sobre si no hará nada al respecto, a lo que él le dice a la señorita Ai que por favor y le diera su apellido, ya que no recordaba tenerlos en su lista de invitados. Frente a esto, el joven Wang da la cara por la señorita Ai diciéndole al señor que ambos hermanos fueron con él, ya que él recibió una invitación. A lo que el señor acepta haberlo invitado, ya que tenía algo que decirle en persona, por lo que con una cara seria pasa a decirle que él nunca llegará a cooperar con la familia Wang en el futuro, por lo que si vuelven a enviar a algún miembro de su familia para hacer negocios nuevamente, entonces no lo vayan a culpar por las consecuencias de lo que pueda suceder. A lo que, una vez dicho esto, se aleja del joven Wang, el cual no puede creer lo que acaba de suceder. Frente a esto, ambos hermanos ahí se molestan por el actuar del señor pero aún así ambos saben que no pueden ser impulsivos, ya que se encuentran en las propiedades de otra persona, por lo que sería mejor salir y esperar afuera. Escuchando las palabras de los hermanos ahí, el joven Wang le dice a uno de ellos que vaya por el maestro de la familia para poder así marcharse de aquel lugar. Pero antes de eso, el joven Wang muestra su odio hacia el prota diciéndole que será mejor que lo mate ahora mismo, o de lo contrario él lo hará sufrir 100 veces con su venganza por la vergüenza que éste le hizo pasar hoy, a lo que éste solamente lo mira con una sonrisa en su rostro. Ya con el maestro junto a ellos, el señor le dice a su hijo adoptivo que los acompañe a la salida, a lo que éste acepta. Antes de marcharse, el prota le dice a uno de los hermanos ahí que será mejor que no se vuelva a dejar ver por él, pero realmente también utilizó una habilidad en este mismo el cual no se había dado cuenta de ello, terminando así por marcharse junto a los demás. Por su parte, el señor trató de reanimar a todos los invitados, por lo que toma una copa y se disculpa con todos los presentes por lo que había sucedido, diciéndoles que no se preocupen y que disfruten de la continuidad de la celebración, a lo que los invitados decidieron seguir como si nada hubiese seguido. La pequeña Nuan, quien había despertado de la ilusión, le dice al prota que en la ilusión sus hermanas hadas le enseñaron a bailar de gran manera, pero lastimosamente no le pudieron enseñar a volar, a lo que, escuchando esto, el prota le dice que la próxima vez solamente debe de confiar en ella, ya que si ella misma cree que puede volar, entonces así será. En eso el prota recibe una llamada proveniente de la señorita Cao, a lo que este desconcertado la mira por unos segundos y luego pasa a contestar el teléfono. La señorita Cao le dice al prota que acaba de ver todo lo que sucedió y le agradece por haber protegido a la pequeña Nuan, a lo que el prota le dice que no tiene razón para agradecerle, ya que él es su padre, por lo que protegerla es su responsabilidad, a lo que la señorita Cao pasa a decirle que la situación aún no se ha resuelto, ya que debido a que el prota humilló al joven Wang frente a tanta gente, por lo que éste no se quedara para nada quieto. La señorita Cao le dice al prota que posiblemente el joven Wang esté preparando su venganza contra él, por lo que le dice que será mejor que se retire de inmediato mientras ella organiza a algunos guardaespaldas para que puedan acompañarlo de regreso a casa, por lo que, escuchando esto, el prota le pregunta que si acaso está preocupada por él, por lo que está un poco avergonzada le dice que solamente está preocupada por la pequeña Nuan. Escuchando esto, el prota le dice con seguridad que no debería de preocuparse, ya que él no tendrá la oportunidad de hacer nada al respecto, y termina colgando la llamada. En eso se escuchan varios disparos, los cuales alarman a la señorita Cao y al resto de invitados, los cuales se preguntan sobre qué está sucediendo y de dónde prevenían esos disparos.
El señor también se preguntó sobre qué estaba sucediendo. En eso su hijo adoptivo aparece rápidamente ante él y se acerca para decirle que uno de los hermanos ahí terminó asesinando al joven Wang. El hijo adoptivo del señor le dice que una vez estuvieron afuera, el joven ahí agarró el arma del joven Wang y sin mediar palabras le disparó en la cabeza, a lo que rápidamente pasan la escena en donde vemos al joven ahí sosteniendo el arma junto al cuerpo de joven de la familia Wang tirado en el suelo mientras su hermana le preguntaba la razón por la que lo había matado, a lo que este aterrado le dice que no sabe la razón por la que lo hizo, que su cuerpo se movió solo, por lo que no sabe qué sucedió. El hijo adoptivo del señor le dice que, aunque pareciera raro, el joven ahí parecía haber perdido la memoria una vez sucedió todo eso, por lo que ni siquiera fue capaz de admitir lo que había hecho, por lo que escuchando esto el señor le dice que llame a las autoridades y que ellos se encarguen de las investigaciones requeridas. En eso Xiao aparece y le pregunta al prota sobre si acaso él fue el responsable de eso, a lo que éste le dice ese tipo de persona no merece seguir viviendo, por lo que antes que cause problemas será mejor encargarse de una vez, por lo que escuchando eso la señorita Xiao le dice al prota que aquel truco que utilizó es realmente sorprendente y pasa a preguntarle si se lo puede enseñar alguna vez. El prota le dice que la confusión es un truco pequeño en la práctica de cultivo, por lo que si ella sigue cultivando podrá aprenderlo en su momento, por lo que escuchando esto la señorita Xiao le dice al prota que seguirá practicando y se marcha de regreso. De repente el prota recibe otra llamada telefónica de un número desconocido. El prota contesta la llamada y escucha la voz de un hombre viejo del otro lado, el cual se pregunta si está hablando con el señor Yesun, a lo que escuchando su voz el prota se da cuenta que se trata del viejo el cual ayudó hace mucho tiempo, el cual lo llamó para pedirle el favor de salvar a su nieto, a lo que el prota le pregunta el cómo logró conseguir su número telefónico, a lo que el viejo le dice que debido a que la situación es urgente no podrá responder eso ahora, pero la verdad el saber el nombre de este mismo lo ayudó bastante. El viejo le pide al prota que lo disculpe por llamarlo así de la nada, pero debido a la situación no podía hacer más nada. El viejo le dice que recuerda la vez que le advirtió sobre lo malo que podía pasarle y al parecer tenía razón, ya que ahora su nieto se encuentra en una situación muy precaria, por lo que suplica por su ayuda. El prota le pregunta al viejo sobre dónde se encuentra ahora mismo, a lo que éste le dice que se encuentra en el hospital privado de su hijo. El viejo le dice al prota que ahora mismo los mejores médicos de la ciudad están atendiendo a su nieto, pero aún así ellos no logran hacer nada para mejorar la situación de este, por lo que solo puede confiar en él. El prota le dice al viejo que el hospital es uno de los lugares más desfavorables en los que puede estar su nieto, ya que eso solo lo acercaría a la muerte, por lo que, si quiere que éste viva tendrá que transferirlo inmediatamente a un lugar mucho más abierto, a lo que escuchando esto el viejo le dice al prota que lo hará y pasa a preguntarle qué más debe de hacer mientras él llega a ayudarlo. El prota le dice que solamente haga eso y que luego le envíe la dirección de donde se encuentran, a lo que el viejo le dice que está bien y terminan la llamada. El prota le dice a la pequeña Noan que debido a que un viejo conocido se encuentra en problemas él debe de ir a ayudarlo, por lo que deben de regresar a casa por el momento, a lo que la pequeña Noan le dice que no hay problema y que hay que ir rápido para que aquella persona no se preocupe. Viendo esto el señor le pregunta al prota si ya se va y si de ser así no se podría quedar un poco más, a lo que el prota solamente piensa un poco sobre ello. El señor le dice al prota que el banquete está a punto de iniciar y le pregunta la razón por la que se va tan pronto, a lo que el prota le dice que tiene un problema que necesita ser resuelto rápidamente, por lo que tanto él y su hija se tendrán que marchar a casa. Escuchando esto el señor le dice al prota que no hay problema entonces, aunque realmente le hubiese gustado tener una conversación con él después del banquete, pero parece que será imposible por ahora. El señor le dice al prota que su padre y él eran grandes amigos y que luego de enterarse de lo que le sucedió siempre quiso encontrar la oportunidad de hablar con el prota, pero no encontraba el momento adecuado, a lo que el prota le dice que no se preocupe, ya que él era amigo de su padre significa entonces que es su tío político, por lo que el prota estaría encantado de hablar con él cualquier día, pero hoy debido a las circunstancias no podrá. Escuchando esto el señor se alegra y le dice al prota que el crucero permanecerá ahí varios días, por lo que puede ir a verlo para hablar antes de que éste zarpe, a lo que el prota acepta respetuosamente. Pasamos con la señorita Yan Ling, la cual se pregunta la razón por la que el prota se marcha del banquete por voluntad propia. Después de todo él había traído a la pequeña Noan para que disfrutara de la fiesta,
A lo que la señorita Cao le dice que debido a cómo se está yendo entonces debió de pasar algo, por lo que le pide a la señorita Yanling que le dé un cheque de compensación al señor E para así marcharse ellas también. Una vez en las afueras del crucero el prota es llamado por la señorita Cao, al verla la pequeña Noan se siente muy feliz. Por su parte, el prota le dice que tiene algo muy importante que hacer, por lo que debe de irse primero. El prota también le dice que debido a que la pequeña Noan no logró divertirse tanto él la compensara en el futuro llevándola a otro lugar, a lo que la señorita Cao le dice que no se preocupe. Ella entiende que lo sucedido en el crucero no fue culpa suya, además de eso le dice que debido a que ellas también ya se van del banquete podrían llevarlos, a lo que luego de unos segundos de silencio y de intranquilidad de la señorita Cao el prota termina aceptando. Una vez en el carro la señorita Yanling no puede soportar más la curiosidad y le pregunta al prota sobre aquella técnica que utilizó para derrotar al joven ahí, ya que debido a que ella ni siquiera pudo ver sus movimientos terminó despertando mucha curiosidad sobre cómo lo logró hacer, pero termina siendo simplemente ignorada por el prota el cual se encontraba cantando junto a la pequeña Noan en la parte de atrás. Esto molesta un poco a la señorita Yanling la cual le pregunta que si acaso está sordo, ya que ella le hizo una pregunta y ni siquiera fue capaz de responder, por lo que escuchando esto el prota le dice que si sus padres no le enseñaron lo que es ser educado entonces le permita a la pequeña Noan enseñarle sobre eso. Regresamos con la pequeña Noan la cual le dice a su tía Yanling que, si quiere hacer una pregunta a alguien no es necesario que la haga siendo grosera, que puede hacerlo hablando suave si quiere que la otra persona le conteste. Por lo que escuchando esto la señorita Yanling se molesta con el prota, ya que piensa que ha aprendido a utilizar a la pequeña Noan en su contra. No teniendo otra alternativa la señorita Yanling le vuelve a hacer la misma pregunta al prota, pero esta vez con un tono mucho más reservado, a lo que éste rápidamente solo le dice que no quiere responder esa pregunta, por lo que la señorita Yanling no puede evitar sentirse molesta. Por su parte, el prota le pregunta a la pequeña Noan que si puede prestarle el collar que le había dado anteriormente, ya que puede que necesite la ayuda de su pequeña hermana, a lo que la pequeña Noan acepta y le entrega el collar de jade. El prota se baja del auto, a lo que viendo esto la señorita Cao le pregunta que, si realmente es este el lugar al que quiere ir, ya que se encuentran muchas personas reunidas, por lo que le pregunta que si acaso no le gustaría que lo acompañen. Escuchando esto el prota le dice que no hay problema, que él debe de ir solo, por lo que le dice que puede regresar primero ella ya que él irá después que termine, a lo que viendo la actitud del prota la señorita Yanling se molesta nuevamente con él. Pasamos a un lugar en donde podemos ver dos ambulancias estacionadas, las cuales llaman mucho la atención de las personas del lugar que se reúnen alrededor de esta preguntándose sobre qué había sucedido y sobre quién era la persona que se encontraba dentro de estas. Algunas personas comentan que las ambulancias llevan estacionadas en ese lugar desde hace media hora y desde que llegaron no se han movido ni siquiera un poco. En eso el prota hace presencia entre la multitud y se acerca a la ambulancia, para luego pasar a tocar la puerta de esta. Momentos después un viejo sale de la ambulancia y se alegra al ver que el prota se encuentra en ese lugar. El viejo invita al prota a pasar y le dice que después de escuchar lo que él le dijo por teléfono pensó que ese lugar era el mejor para poder tener a su nieto, ya que cumplía con las indicaciones que éste le había dado antes. El viejo le dice al prota que lamentablemente su nieto no puede estar sin un soporte, por lo que no tuvo más remedio que llevarlo en una ambulancia al lugar para que lo estuvieran tratando, por lo que después de todo esto le pregunta al prota que si puede ver cómo se encuentra ahora. El prota le dice al viejo que aquel soporte es inútil, por lo que le pide que lo retire y que lo dejen solo con el niño. Esta noticia no sienta bien en los padres del niño, los cuales le reclamaban al viejo por haber llevado a una persona así, además el doctor les había dicho que si le quitaban el soporte él podría morir. El viejo le dice al prota que si acaso está seguro de lo que está diciendo y le pregunta que si en serio podrá salvar la vida de su nieto, a lo que el prota con una mirada seria le dice que no está seguro de poder hacerlo, pero aún así hará todo lo posible por ayudarlo, por lo que el viejo le dice al prota que cree en su palabra, pero si algo le llega a suceder a su nieto entonces le gustaría saberlo. El viejo les dice a las enfermeras que retiren el equipo médico de su nieto, a lo que la madre del niño no parece estar tan segura, pero rápidamente es reprendida por el viejo el cual les pregunta que si acaso creen que habrá algún médico capaz de salvarlo además del prota, por lo que le dice que será mejor que al menos deje que el prota lo intente y que salgan afuera ahora mismo,
por lo que escuchando esto todos aceptan las palabras del viejo. Una vez fuera el viejo le dice al prota que deja a su nieto a su cuidado, pidiéndole que por favor y lo salve, para luego cerrar la puerta dejando solo al prota. En eso Xiao aparece a un lado del prota y le dice que hay un olor muy picante en el aire el cual le produce mucha hambre, por lo que el prota le dice que se trata del espíritu maligno el cual está dentro del cuerpo del niño. El prota también le dice que aquella energía puede matar a una persona normal, pero para ella sería una gran fuente de alimentos. El prota le dice que ahora se encargará de sacar a dicho espíritu, por lo que ella debe de estar atenta para que pueda devorarlo y así incrementar su cultivación, a lo que Xiao le dice que está bien. El prota comienza a utilizar su propia energía para alimentar al pequeño haciendo así que éste comience a levitar mientras es rodeado por la energía del prota quien comienza a conjurar diferentes palabras lo cual hace que su energía comience a purificar el cuerpo del niño quien comienza a sentir los efectos de la energía del prota, por lo que segundos después comienza a liberar una especie de nube blanca la cual el prota comienza a reunir en la palma de su mano. El prota luego de reunir y condensar la energía maligna pasa a introducirla dentro del collar de jade, en donde Xiao comienza a cultivar utilizando esta energía como base. Luego de unos minutos Xiao termina de cultivar y le dice al prota que aquella energía estuvo muy deliciosa y que le gustaría poder devorar más de esta, todo esto mientras el niño lograba recuperar el conocimiento. El pequeño comienza a llorar en busca de su madre, por lo que tanto el viejo como los padres del niño se alarman y corren rápidamente a ver cómo se encontraban, por lo que al ver que éste había logrado recuperar la conciencia corren rápidamente a abrazarlo. El viejo le agradece al prota por haber salvado a su nieto, diciéndole que no sabría lo que haría si algo le hubiese llegado a suceder, ya que él solo quiere que tenga una larga vida. Además el viejo le dice al prota que no pensó que sería alguien muy bueno para ayudar a la gente. Por su parte el hijo del viejo le pide disculpas al prota por haberlo ofendido anteriormente, ya que él no conocía el tipo de habilidades que podía manejar el prota. El hijo del viejo pasa a presentarse con el nombre de su Changlin, el cual luego dice que el nombre de su padre es su Xinchen. El joven Su le dice al prota que ha salvado la vida de su hijo, por lo que ese favor no lo olvidará nunca en la vida, por lo que si necesita ayuda en un futuro no dude en pedírsela, ya que él hará todo lo posible. Por su parte, la madre del niño le pregunta al prota sobre la condición de su hijo, le pregunta asustada sobre si acaso esas cosas podrían volver a sucederle en el futuro, a lo que el prota le dice que anteriormente le había avisado al viejo que su familia correría peligro si seguían viviendo en aquella casa, por lo que sería mejor que se fueran ya de ese lugar, ya que el niño fue víctima de un espíritu maligno el cual se aferraba en dicho lugar. El viejo le dice al prota que se lamenta por no haberlo escuchado antes y que debido a eso terminó lastimando a su nieto. El prota le dice que además de eso acaba de encontrar algunas cosas en el niño las cuales demuestran que no solo el espíritu maligno se está encargando de hacerle daño, sino que también hay otras razones, por lo que debe de investigar a fondo sobre qué se trata. Escuchando esto el viejo le pide al prota que por favor lo salve, por su parte Xiao le dice al prota que aquel espíritu maligno estaba súper delicioso y que le gustaría comer más para seguir cultivando. El prota le dice al viejo que ellos dos se conocieron por cosas del destino, por lo que le ayudara a resolver su situación, a lo que escuchando esto el viejo le agradece infinitamente por su ayuda. El prota le dice al viejo que por ahora no pueden regresar a la villa, ya que primero debe de encontrar la razón por la cual están sucediendo estas cosas, por lo que escuchando esto el viejo le entrega al prota las llaves de la villa y le dice al prota que si ve algo que pueda serle útil entonces está en toda la disponibilidad de usarlo como él crea necesario. Pasamos a minutos después en donde vemos como la pequeña Noan recibe al prota, el cual se sorprende un poco al verla en ese lugar aún y pasa a preguntarle a la señorita Cao la razón por la que aún no se habían ido. A lo que ésta le dice que la pequeña Noan no quería irse a casa sin él, por lo que decidieron esperarlo ahí. La pequeña Noan le pregunta al prota sobre si pudo ayudar a aquella persona que había dicho, a lo que el prota con una sonrisa le dice que, sí lo hizo, por lo que la pequeña Noan se siente muy orgullosa de su padre y dice que él es el mejor del mundo. Por su parte, la señorita Cao se da cuenta de que la ambulancia pertenece al hospital de Chenji, por lo que se pregunta sobre quién puede ser la persona que esté dentro de esta, a lo que el prota le dice que era un niño enfermo y que el nombre del padre de este era su Changlin y el de su abuelo su Xichen, a lo que la señorita Cao se sorprende de que sean ellos, ya que siendo así no tienen ningún problema en dejar las ambulancias afuera,
por lo que escuchando esto el prota le pregunta a la señorita Cao que si acaso los conoce, a lo que ésta le dice que la familia Su es conocida como una de las mejores familias médicas en China. Además de eso está el hermano mayor de nombre Su Changyin, el cual junto a su hermano menor han logrado hacer operaciones súper imposibles las cuales conmocionaron al mundo. Además de eso la señorita Cao menciona que ambos hermanos sirvieron de gran manera a la patria, tanto así que abandonaron los grandes salarios que le ofrecían y regresaron a la ciudad para así poder abrir el mejor hospital privado de China, por lo que la señorita Cao no puede creer que ese tipo de personas estén solicitando la ayuda del prota, quien ahora se comporta como una persona completamente diferente a como era antes. En eso la señorita Yan Ling trata de desprestigiar al prota diciéndole que quizás lo llamaron para ver a alguna mascota que se lastimó en el lugar. En eso la pequeña Noan le dice al prota que huele a pedo y le pregunta al prota que, si acaso fue él, a lo que éste le dice que empezó a oler mal apenas se acercó su tía Yan Ling, por lo que escuchando esto ésta se molesta mucho. Por su parte el prota le dice a la pequeña Noan que aún tiene algo más por hacer, por lo que debe de regresar primero con su madre, ya que cuando él acabe irá de nuevo por ella, a lo que la pequeña le dice que está bien, pero que regrese antes de que ella caiga dormida, a lo que el prota acepta las condiciones de la pequeña. La señorita Cao le dice al prota que no es muy conveniente tomar un taxi ahora mismo, por lo que le pidió al conductor que lo llevara, a lo que el prota pasa a tomarla de las manos y agradecerle por lo que hizo, haciendo así que la señorita Cao se avergonzara un poco. Luego de unos minutos el prota llega a la villa del viejo. Una vez frente de la villa la señorita Xiao aparece y le dice al prota que la energía maligna en ese lugar es muy rica, por lo que le pregunta si la deja comer un poco, ya que no puede esperar de la impaciencia, a lo que el prota le dice que no debe de tener prisa, ya que ella podrá comer después de explorar la casa. El prota ingresa al lugar y debido a que el aire es muy pesado utiliza su propia energía para despejar el lugar un poco. El prota se sorprende un poco, ya que no esperaba que aquella villa estuviese tan bien hecha, tanto desde la entrada como la salida, lo cual permitiría montar una clase de matriz, pero aún así no sería suficiente para reunir tantos espíritus malignos en un solo lugar, por lo que el prota cree que debe de haber algo más en ese lugar. El prota pasa a analizar una parte de la casa, a lo que se da cuenta de que esta está hecha a base de huesos humanos, por lo que Xiao le pregunta un poco desentendida sobre qué quiere decir con eso. El prota le dice que no solo algunas cosas están hechas con huesos humanos, sino que también hay otros materiales incluidos en el lugar, pero en eso el prota siente una poderosa fuente de energía maligna proveniente de la parte trasera a lo que se acerca a un lugar en donde se encontraban plantadas diferentes plantas las cuales desprendían un tipo de aire pesado, por lo que viendo esto el prota le se dice para él mismo que aquellos que crearon esa formación son muy inteligentes, pero aún así tienen algunas fallas. El prota se acerca a la señorita Xiao y le dice que el problema parece estar en aquel lugar, por lo que mañana deberán de cavar en el terreno cercano. Por su parte, la señorita Xiao le pregunta al prota si realmente es necesario el tener que cavar ese lugar, ya que con su habilidad podrían limpiar esa villa fácilmente, a lo que el prota le dice que deben de cavar para así poder saber que se encuentra enredado en aquel lugar. Luego de eso el prota le dice a la señorita Xiao que ahora ya puede empezar a cultivar, a lo que ésta le dice que está bien y comienza a absorber toda la energía maligna del lugar. Mientras la señorita Xiao cultivaba el prota utilizaba su energía para poder cuidarla, además de eso le dice que le ayudara a reunir la energía suficiente para que pueda condensar su cuerpo espiritual. El prota pasa a usar la energía espiritual en Xiao, logrando así que ésta avanza en su cultivo mientras ingería mucha energía espiritual de por medio, hasta haber absorbido todo el aire maligno del lugar. Luego de esto la señorita Xiao logra tener un cuerpo material, por lo que pasa a agradecerle al prota por haberla ayudado a conseguirlo, ya que debido a esto ya no tendrá que tener miedo a desvanecerse. Por su parte el prota le dice que no debe de preocuparse más, ya que, aunque su cuerpo no tenga temperatura de ahora en adelante tendrá un cuerpo como cualquier otra persona. El prota también le dice que lo que siga será todo decisión de ella, ya que solamente está en el inicio de la cultivación. Escuchando esto la señorita Xiao se arrodilla frente al prota y le agradece por haberla ayudado para luego decirle que desde ahora hará todo lo posible para ayudarlo en el futuro.